el hedonismo, y creo que tanto esas dos teorías como esta, también está afectando en cierta manera a nosotros como congregación, al mundo, como en la sociedad, a la gente, a las personas. De esta manera, o estas teorías que están dentro del mundo, y creo que muchas veces nosotros como cristianos, aunque no conozcamos estas teorías, a veces las practicamos. Aunque desconocemos estas teorías, a veces las practicamos. ¿Por qué? Porque esta palabra procede de una raíz etimológica griega que significa placer, hedonismo. Se trata de una teoría que mantiene que el mayor bien de la vida es disfrutar los placeres y evitar el dolor. Evitar el dolor y disfrutar los placeres. Y en este tiempo, esa teoría, hermanos, está hablando desde nuestros púlpitos. Y el Evangelio, mis amados hermanos, no se nos ha revelado el Evangelio a nosotros para que nosotros, mis amados hermanos, tengamos casa, para que nosotros tengamos carro, para que nosotros nos vaya bien. Esas cosas son buscar placer y satisfacción a nuestro ego, a nuestra persona, a nosotros como seres, como individuos. Buscamos el placer de la vida. Y esta teoría del hedonismo estamos escuchando como el evangelio de la prosperidad. Sueña, decreta, profetízalo, háblalo, declara lo tuyo. Y todas estas cosas enfocan a la gente, mis amados hermanos, en lugar de tener el deseo de buscar a Dios, buscan el deseo de autocomplacerse, de tener ellos placeres, de disfrutar el bien, tener una vida cómoda. Sin embargo, Jesús nos dijo a nosotros que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Sin embargo, esta teoría, lo primero que uno debe preguntarse acerca de esta teoría, o lo que ella promueve, es: ¿me proporciona placer? Y no preguntamos: ¿es justo? Te lo explico de esta manera. Una manera más clara, una manera más sencilla. El hombre que ya está casado con su esposa y que siente deseo y que siente placer por otra mujer, o la mujer que ya está casada y siente placer por otro hombre y dice: pues yo quiero sentir placer en mi ser, en mi persona, pero nunca van a analizar si el estar con otro hombre que no es su marido, estar con otra mujer que no es tu esposa, si es justo delante de Dios. Entonces, como estoy explicando, en muchas ocasiones buscamos nosotros, sin conocimiento de esta teoría, muchas veces nosotros estamos viviendo la vida basada, o el evangelio basado en placer, y no en lo que es justo. Te sientes complacido y te sientes complacida tener un closet lleno de zapatillas, pero no te preguntas si es justo que tú tengas y no compartas con el que no tiene. Te sientes complacido con tener abundancia en tu hogar, en tu familia, pero no sientes justo pero no te preguntas si es justo que tu vecino que está pasando por momentos difíciles y momentos de escasez, no te preguntas si es justo que yo tenga y no comparta con él. Entonces, esta teoría nos hace entender a nosotros que el placer que podemos sentir nosotros como individuos es lo que nos satisface, sin importar lo que las otras personas estén pasando. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces nos detenemos y nos hacemos la pregunta, o sencillamente sentimos placer y no nos importa si es justo delante de Dios lo que estamos haciendo o no, sea de cualquier esfera, en cualquier área, de cualquier ángulo que lo quieras ver y analizar, cualquier área de nuestra vida en la que nosotros podamos sentir placer y nos podamos sentir autosuficientes a nosotros mismos, sentirnos completos a nosotros mismos, pero no miramos a través de la Escritura si lo que estamos haciendo, si lo que estamos posicionándonos o lo que estamos haciendo es justo delante de Dios. Yo creo, más allá de preguntarnos, ¿me proporciona placer?, me preguntaría: ¿es justo lo que estoy haciendo delante de Dios? Diga conmigo: hedonismo. Diga conmigo: hedonismo.
La tendencia general del hedonismo es pasar por alto el pecado y adorar la píldora con designaciones como las siguientes. Errar es humano. La debilidad es inocente. Fue solamente un tropezón. Es solamente un capricho. O fue solamente un entusiasmo juvenil. Se justifican de esta manera. A la falta de moral, al verse mal delante de la sociedad, el adulterio, fornicación, envidia, etc. Lo que quieras poner, lo justificamos diciendo, bueno, el fallar es de humanos, errar es de humanos, solamente fue un tropezón, o solamente fue un capricho, o lo hizo porque es joven. Entiéndelo, es joven. Entonces nos justificamos el placer sin importar que en el trono hay un Dios que es justo y que es bueno. Justificamos nuestro placer sin entender que hay un Dios santo que castiga el pecado. También encontramos, mis amados hermanos, estas expresiones que es ceder a la tentación, puesto que la reprensión no es saludable. En otras palabras, busca sentirte complacido con el pecado y que nadie te reprenda, porque reprender a la gente no es saludable. Deja que la gente haga lo que quiera hacer, no lo recrimines por su pecado, no lo recrimines por lo que está haciendo, no lo recrimines por ser un asesino, no lo recrimines por ser un adúltero, no lo recrimines por ser un ladrón. Eso es de humanos. Todo el hedonismo, todo lo justifica. Y esta teoría subraya el deseo de restar importancia a la gravedad del pecado. El pecado es terrible. Y lo que hace esto es hacer una borrosa línea que separa el bien del mal, lo justo de lo injusto, y representa una variación moderna de la antigua mentira que dice: no morirás. No morirás. ¿Cuántos están aquí, hermanos? A su nombre. Es la misma, este sistema está usando la misma expresión que Satanás ha usado desde la antigüedad, diciendo a la humanidad: no importa lo que hagas, todo es justificable, no morirás, porque todo eso es parte de la humanidad, es parte de nuestra humanidad. Hacer todo eso es parte de ser humanos, de vivir en este mundo caído. Todo es justificable, no importa lo que estás haciendo, no importa lo que ha sucedido, no morirás. De todas maneras, una vez que mueras, todo se acabó. No le vamos a dar cuentas a nadie. No morirás. Y muchos de los descendientes de Adán se han tragado la amarga píldora de pecado, disfrazada, sin ver el veneno que está dentro de esa píldora, dentro de esa medicina que le cambian placer y le quitan la palabra placer, le ponen la palabra placer y abajo de esa palabra está pecado. Le quitan la palabra, le ponen la palabra no morirás, y debajo de esa palabra está la paga del pecado, es muerte. Dios, mis amados hermanos, no juega con el pecado. Dios le dijo a Adán y a Eva: si desobedecen, si alargan su mano al árbol de la ciencia del bien y del mal, moriréis. Y miramos también que está la ciencia cristiana. La ciencia cristiana niega la realidad del pecado también. La ciencia cristiana, no nosotros como cristianos, la ciencia cristiana niega la realidad del pecado. El pecado, dice, no es algo positivo, sino simplemente la ausencia de lo bueno. El pecado no es algo positivo, simplemente es la ausencia de lo bueno. En otras palabras, todos somos malos. Y por ser malos, por ser pecadores, por ser de una naturaleza caída, entonces lo que nosotros hacemos
no es un error. Está bien, no hay problema, porque es la ausencia de lo bueno, porque todo el mundo es malo. ¿Cuántos alaban a Dios? El que el pecado tenga existencia verdadera es un error de la mente mortal. El hombre piensa que el pecado es verdadero, real, y por lo tanto su pensamiento necesita corregirse. Y dicen ellos, pero después de observar que el pecado y la ruina son muy reales en el mundo, parece que este error de la mente mortal es casi tan malo como lo que las personas de esta ciencia denominan pecado. Vamos a mirar qué nos dice la Escritura. Las Sagradas Escrituras denuncian el pecado como violación positiva de la ley de Dios. Es una ofensa realmente a Dios que merece un verdadero castigo en un infierno verdadero. El pecado, diga conmigo el pecado. Y la evolución, ¿qué nos dice la evolución? Esta teoría nos dice que ella considera el pecado como la herencia de animalidad. En otras palabras, que como venimos del mono, como venimos de los animales, ser adúltero es parte de ser parte de ser un animal. Porque dentro del hombre hay un animal, hay un león feroz que comete errores. Eso dice la ciencia. Que es parte, el pecado es parte de la animalidad que hay en nosotros. Un animal dentro de nosotros. El ADN que es compuesto por un chango y por esa misma evolución, por ser descendientes de ahí, y como de ahí venimos, entonces cuando cometemos esos errores es parte de que venimos o que somos descendientes de los animales. Entonces por eso cometemos animalidades. Y luego dicen ellos, la evolución. Por lo tanto, en vez de exhortar al pueblo en el sentido de descartar al viejo hombre o al viejo Adán, sus proponentes debieran aconsejar de descartar el viejo mono o el viejo tigre. Como hemos visto, esta teoría de la evolución es antibíblica. Y miramos, mis amados hermanos, que por causa de estas teorías, el hombre no entiende y no comprende que el pecado, mis amados hermanos, es dañino. La realidad del pecado, mis amados hermanos, va más allá. La Biblia nos lo expresa a nosotros, que la realidad del pecado va más allá de lo que estas teorías nos pueden enseñar. La realidad del pecado, mis amados hermanos, trajo consecuencias a la humanidad. La realidad del pecado, mis amados hermanos, llevó al hombre a un estado de muerte. ¿Hasta dónde nos ha llevado el pecado? Vamos a mirarlo a través de las Sagradas Escrituras. El más grave problema que nosotros podemos encontrar es que el hombre murió espiritualmente. Y si el hombre, después de haber pecado, después de Eva haber tomado el fruto, mis amados hermanos, haber tomado del árbol de la ciencia del bien y del mal y haber comido, por cuanto fue codiciable a su vida, y fue y le dio a su marido, y ambos comieron, dice la Escritura, que el hombre y la mujer murieron espiritualmente. Y estar muerto espiritualmente es no tener conciencia de Dios. Es no tener conciencia de Dios. En otras palabras, te lo voy a explicar así, bien mexicano, bien mexicano. Yo voy a hacer lo que yo quiera y me vale lo que Dios piense. Voy a vivir mi vida como yo quiera y no me importa lo que dice la Biblia. El pecado, mis amados hermanos, nos desconecta de tener un entendimiento, mis amados, de tener conciencia de que nosotros procedemos de Dios.
El hombre, antes de que el hombre pecara, el hombre tenía una vida de devoción y de servicio a Dios. El hombre amaba a Dios, el hombre servía a Dios, el hombre adoraba a Dios. Pero desde que el hombre murió, dejó de tener conciencia de Dios. El hombre, mis amados hermanos, en su perfección y en su estado completo de santidad en el cual el hombre se encontraba, el hombre conocía, mis amados hermanos, si puedo usar la palabra en un modo de ciencia, conocía a Dios tan profundo, conocía a Dios, mis amados hermanos, en una realidad tan presente, en una realidad tan física, mis amados hermanos, que el hombre, siendo un ser espiritual, Dios llegaba y caminaba con el hombre. Dios visitaba al hombre en el huerto del Edén y Dios caminaba con el hombre. El hombre platicaba con Dios, el hombre tenía comunión con Dios, el hombre pasaba un tiempo agradable delante de la presencia de Dios. El hombre le servía sin complejos y sin excusas a Dios. El hombre, mis amados hermanos, era un hombre completo. Pero desde que el hombre peca, el hombre se desconecta de Dios. El hombre pierde esa conexión, porque el hombre deja de ser espíritu y viene a ser un simple mortal. El hombre ya no, el espíritu que lo conectaba con Dios, ese espíritu que estaba en el hombre muere espiritualmente. Después que el hombre pecó y de morir espiritualmente, el hombre se quedó en un estado de esclavitud. ¿Puedes decir conmigo? En un estado de esclavitud. Esa es la realidad del pecado, que el hombre quedó bajo el yugo del maligno, que el hombre quedó muerto, mis amados hermanos, que el hombre quedó sin esperanza, que el hombre quedó sin entendimiento de lo que Dios era. El hombre perdió el foco de Dios y se enfocó en sí mismo. El hombre dejó de adorar a Dios y empezó a adorar a las criaturas, empezó a adorar a los animales, empezó a adorar imágenes. El hombre perdió la conciencia de Dios y el hombre vino a ser un hombre como un animal, un hombre irracional. Y si lo digo que el hombre ha venido a ser como un animal, porque la Biblia lo dice. No lo digo porque lo quiero decir yo. La Biblia dice que éramos hombres, humanos irracionales, sin entendimiento de Dios. El hombre se desconectó completamente de Dios y quedó bajo la esclavitud del pecado. Cristo lo dijo de la siguiente manera, hablando con aquellos que habían creído. San Juan 8, 31, 36. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, todo aquel que peca es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Adán, como hijo, mis amados hermanos, estaba en el huerto que Dios le preparó para que él lo labrase, para que él lo trabajara. Pero una vez como hijo, mis amados hermanos, no cumple con Dios, desobedece a Dios, y el hombre falla, peca y muere y viene a ser esclavo. Dios lo saca del huerto. Dios lo sacó del huerto. Esa es la realidad del pecado. Diga conmigo la realidad del pecado. El apóstol Pablo en la carta a Tito escribe así acerca del pecado. Tito capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ahí dice el apóstol Pablo: esclavos de concupiscencias y deleites diversos. El hombre quedó esclavizado. La realidad de cuando el hombre pecó en Génesis capítulo 3 es que el hombre fue destituido de aquella gloria que él tenía con Dios. La realidad del pecado, mis amados hermanos, es que el hombre, mis amados hermanos, perdió comunión con Dios. La realidad del pecado es que el hombre perdió la conciencia de que Dios era un Dios santo. El hombre, mis amados hermanos, perdió la conciencia de que solamente se debe de adorar a Dios. El hombre quedó esclavo de muchas concupiscencias y deleites diversos, autocomplaciéndose a sí mismo, de malicia, envidia,
aborrecibles y aborreciéndose unos a otros. El pecado dañó nuestra comunión, nuestra relación con Dios. Nosotros, si nos vamos, mis amados hermanos, a la Biblia, y si nosotros miramos en Génesis, no podemos decir cuánto desde que Dios creó al hombre hasta que pecó, no sabemos cuántos años son, cuántos días, si fueron meses, si fueron semanas, si fueron horas, no lo sabemos. Lo que sabemos es que el hombre tenía una comunión, una relación, mis amados hermanos, perfecta con Dios. Una relación así como la que usted tiene con sus hijos. Una relación así como la que usted tiene con su esposa, con su esposo. Una relación hermosa, una comunión perfecta. El hombre en su perfección podía acercarse a Dios. Dios venía al huerto y el hombre iba en busca de su presencia. Qué glorioso habrá sido esta vida que Adán tuvo cuando Dios lo visitaba al huerto del Edén. Si nosotros siendo rescatados del fuego, y cuando el Espíritu Santo nos visita, cuando el Espíritu Santo se empieza a mover en la congregación, cuando el Espíritu Santo se empieza a mover en el cuerpo de Cristo, se siente hermoso su presencia. Nos postramos, caemos rendidos, le adoramos, le exaltamos, le cantamos, gritamos, brincamos, estamos alegres porque el Espíritu Santo se está moviendo. El hombre en el huerto del Edén, Dios mismo descendía a hablar con el hombre. Dios mismo, mis amados hermanos, se sentó, no sé en dónde se sentaron, y Dios empezó a llamar a todos los animales para que Adán, su hijo, le pusiera nombre a todos los animales. Y ahí estaba Dios con Adán. El Espíritu de Dios que estaba en Adán le enseñaba ciencia, y Adán tenía la capacidad de poder interpretar lo que el animal significaba y le ponía nombre al animal, porque Adán era un hombre, un ser inteligente, un nivel muy alto de inteligencia, porque estaba conectado con el Espíritu de Dios, porque estaba conectado con Dios mismo. Y cada animal que pasaba, Adán le ponía nombre. Y pasaba el león y no sabemos, hoy lo conocemos por león, pero tiene su nombre científico también. Y miramos que cada uno le fue poniendo nombre, y los animales, dice la Escritura, así como es su nombre, Adán se lo puso. Dios le enseñó a Adán. Dios estuvo con Adán cuando Dios empezó a pasar los animales para que Adán le pusiera nombre según la naturaleza de los animales. Pero no solamente eso, Dios pasaba tiempo agradable, Adán pasaba tiempos agradables con Dios en el huerto. Adán tenía el privilegio de conocer a Dios. Adán tenía el privilegio de hablar cara a cara con Dios, de caminar de la mano con Dios, en su estado perfecto, en su estado de santidad. Tenía ese privilegio. Pero una vez que Adán desobedece a un mandamiento que Dios le dio, rompió esa relación con Dios. ¿Por qué se rompe esa relación con Dios? Diga conmigo, porque Dios es un Dios santo. Dios no habita, mi amado hermano, donde hay pecado. Dios es santo. No habita donde hay maldad. Por lo tanto, cuando Adán peca, Dios va al huerto del Edén, y cuando Dios llega, el hombre se esconde y Dios le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Y no es que Dios no supiese dónde Adán estaba escondido. Más bien la pregunta, mis amados hermanos, es en la posición, en el decaimiento espiritual, en la circunstancia caída, en la muerte espiritual en la que se encontraba. Mis amados hermanos, Dios le está preguntando: ¿dónde estás tú? No es lo que yo creé, no es la imagen que yo deposité en ti, no es el carácter que yo deposité en ti, yo no deposité en ti miedo. ¿Quién te enseñó a ti eso? No está en el estado en el que yo te dejé, ni en el estado que yo te creé. Ya no eres el mismo de ayer. Y desde ese día, Dios, mis amados hermanos, sacó a Adán
y Dios se separó del hombre. Y cuando Adán peca, la Escritura nos dice a nosotros que en Adán todos pecamos. En otras palabras, todos heredamos la muerte espiritual de nuestro padre Abraham, de tal manera, de Adán, de tal manera que cuando nosotros nacimos y crecimos, nos hablaron de la palabra de Dios y nosotros decíamos, ¿pero qué? ¿Para qué vamos a la iglesia? ¿Qué de nuevo tiene ir a la iglesia? ¿Qué importancia tiene ir a la iglesia? Eso es muy relevante, ir a la iglesia y leer la Biblia. Pero cuando el Espíritu Santo nos dio fe a nosotros y depositó fe en nosotros, y el Espíritu Santo nos reveló a Jesucristo, y el Espíritu Santo nos trajo a Jesucristo, hermanos, nosotros creímos y depositamos nuestra fe, y en ese momento nuestros ojos fueron abiertos. La Escritura dice que Adán, mis amados hermanos, sus ojos fueron abiertos y empezó a conocer el bien y el mal, y Adán se dio cuenta que estaba desnudo y le dijo, Dios, ¿qué te enseñó que estabas desnudo? Y Dios, mis amados hermanos, se separó del hombre, pero Dios, mis amados hermanos, no abandonó a las criaturas que creó a su imagen y semejanza. Eso es lo maravilloso de Dios. No podía tener ya una relación íntima con Adán, de acercarse a Adán, porque Adán, hermanos, ahora si Dios se acercaba, ¿qué iba a pasar? Si Dios se acercaba a Adán, ¿qué iba a pasar? Iba a morir. Iba a ser consumido delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, tanto como por su bien y Dios por ser un Dios santo, ya no buscó al hombre en ese estado en el cual se encontraba. Pero la historia bíblica nos enseña a nosotros algo maravilloso. La historia bíblica, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña algo poderoso. Aleluya. Entonces, lo primero que produjo el pecado en el hombre fue una separación de Dios, perdiendo la comunión que Dios tenía con su hijo Adán. Pero también el pecado dañó la relación entre los hombres. El pecado dañó la relación entre los hombres. Génesis capítulo 3, versículo 12 y 16. Dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. El hombre y la mujer nunca habían discutido. Era el matrimonio, diga conmigo, matrimonio perfecto. Hoy miramos a una persona que anda de la mano, que andan abrazados, y decimos, el matrimonio perfecto. Y a veces nos atrevemos a decir, wow, me gustaría tener un esposo como el hermano, qué amable esposo. No lo conocemos realmente, solamente miramos. O la esposa dice, ¿por qué no me tratas como ese esposo, como ese hermano trata a la hermana? Tú no me tratas así. No así en su estado perfecto, el hombre y la mujer, mis amados hermanos, era un matrimonio perfecto. Era un matrimonio santo, un matrimonio aprobado por Dios. Pero cuando pecaron, dijo el hombre, la mujer, en otras palabras, si yo pequé fue por tu culpa. Si yo pequé fue porque tú me diste a esa mujer. Si no me la hubieras dado. En otras palabras, Adán estaba buscando un culpable y la culpa había caído ¿sobre quién? Sobre Dios. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. El pecado dañó la relación entre los hombres, pero también el pecado dañó la comunión de los hermanos, Caín y Abel. Por ahí Pablo escribió una carta, dice, y si os mordéis, y si se muerden y si se arañan, miren también que no se consuman. Escribió Pablo a una iglesia donde habían hermanos que no tenían una comunión perfecta.
Y miramos que Caín y Abel, dos hermanos, dos hijos de Adán, fueron a presentarle ofrendas a Dios. Abel sacó lo mejor y fue y lo presentó, y Dios recibió la ofrenda de Abel, y Caín también fue y presentó, pero Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, y dice la escritura que Caín se enojó tanto, y por ese enojo Caín fue y mató a su hermano Abel. Se dañó la comunión familiar radicalmente. Pero también el pecado dañó la creación de Dios. Génesis capítulo 3, 17 y 18 dice la escritura: y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. El pecado no solamente dañó a Adán, dañó a Eva, sino que el pecado también dañó la creación. El hombre perdió la autoridad que Dios le había dado. El hombre perdió el dominio que Dios le había dado, y el hombre, mis amados hermanos, perdió la autoridad que tenía sobre todas las cosas, a la cual Dios le había dicho, vas a enseñorear sobre todo. Por eso miramos en la escritura que cuando Satanás tienta a Jesús, le dice, todo esto es mío, y a quien quiero se lo doy. Porque nuestro padre Adán perdió el poder y la autoridad que Dios le había dado sobre esas cosas. Pero también el pecado, mis amados hermanos, trajo muerte física. Adán no murió inmediatamente, pero la muerte se introdujo como consecuencia del pecado. Dios le dijo, del polvo eres y al polvo volverás. El hombre no fue diseñado ni fue creado para morir. El hombre fue creado para vivir eternamente. Pero por causa del pecado, entró la muerte física. Y el hombre, mis amados hermanos, de ahí comenzó el hombre a perder fuerza, a deteriorarse por causa del pecado, a enfermarse hasta llegar a la muerte física. No, eso con Adán no sucedió inmediatamente, pero la muerte se introdujo como consecuencia del pecado. Ahora la paga del pecado, dice la escritura, es muerte. Así, pero también el pecado trajo la muerte eterna. La muerte eterna, ¿qué es la muerte eterna? Y yo creo que esa es la realidad más grave acerca de la realidad del pecado. La muerte eterna es la separación eterna de Dios, de su presencia y de su gloria para siempre. La muerte eterna es que si en esta vida usted ha llegado a este mundo, y en este mundo, mi amado hermano, usted camina sin Dios, sin fe y sin esperanza, haciendo lo que sus deseos y concupiscencias le piden, y se abandona hacia el pecado, hacia la avaricia, hacia todas esas corrientes mundanas, y de repente usted se muere sin haber aceptado a Cristo, usted quedará expuesto a la muerte eterna, lejos para siempre de la presencia de Dios. Esa es una realidad de pecado, que el hombre nunca entrará a su gloria, nunca estará en su presencia, sino que será lanzado al lago de fuego, que es la muerte eterna. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, 6 y 9, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan, y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Está diciendo que el Señor Jesús se va a manifestar para aquellos que han sido tribulados por causa de Cristo. Dice que se manifestará en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, a los que no tuvieron conciencia de Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición
excluidos para siempre de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dios, mis amados hermanos, la Escritura nos dice que a Dios le duele la muerte del pecador. A Dios le duele la muerte de aquellos que están lejos de su presencia. Pero cuando muere un justo, lavado con la sangre de Cristo, regenerado por el Espíritu Santo, que es portador de la gloria de Dios, que ha sido transformado a la imagen de Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios, cuando mira la muerte de uno de ellos, Dios se goza. Nosotros lloramos cuando muere un hermano, pero Dios se goza. Es agradable la muerte del justo, de aquel que ha sido lavado, purificado, regenerado. Es agradable esa muerte delante de Dios. Es agradable. Pero también, mis amados hermanos, el estado primario en el cual el hombre se encontró, y ya voy a terminar, fue en un estado de muerte espiritual. Lo hemos dicho una y otra vez. Efesios 2, capítulo 1 y 3 dice: y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí está manifestado el hedonismo completo ahí, en los cuales le damos placer, deseos a la carne, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, porque el pecado estaba enseñoreado de nosotros. Pero dice el apóstol, eso éramos antes, no hoy. Eso éramos, díganlo fuerte, eso éramos antes. Y el hombre fue llevado también a otro estado, y este estado fue la incapacidad de buscar a Dios. La realidad del pecado es que ahora el hombre tenía una incapacidad de buscar a Dios. El hombre en su corazón y en su deseo de buscar a Dios, el hombre se volvió un idólatra. El hombre empezó a adorar el sol, empezó a adorar la luna, empezaron a adorar las estrellas, empezaron a adorar imágenes, empezaron a adorar tantas cosas, porque habían perdido el enfoque de Dios, ya no tenían conciencia de Dios, y en su deseo de adorar, el hombre empezó a adorar muchas cosas, pero entre esas cosas el hombre también se empezó a adorar a sí mismo. ¿Cuántos se adoran a sí mismos? A veces nosotros somos nuestro mismo ídolo. La imagen que queremos presentar delante de los demás, cómo nos queremos ver delante de los demás para que los demás me miren, para que los ojos de los demás estén sobre mí, para que la forma de vestirme, para llamarle la atención a ese chico, a esa chica, para la forma en la que nos vestimos, en la forma, en las cosas que hacemos, las hacemos para que la gente deposite nuestra mirada en nosotros. Eso es lo que nosotros hacíamos antes. Pero ahora que estamos en Cristo, ahora nosotros queremos, digan conmigo, ahora yo quiero que el mundo vea a Cristo en mí. Esta debe ser una de nuestras prioridades, que el mundo vea a Cristo en nosotros, que Cristo está en nosotros. Y el hombre tuvo la incapacidad de buscar a Dios, como está escrito en Romanos 3, 10, 11: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, porque perdieron el entendimiento de buscar a Dios. Y dice, no hay quien busque a Dios. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. No había ningún justo, ninguno que dijera yo puedo llegar a Dios.
no había alguien que tuviera el entendimiento de Dios y no había alguien que buscara a Dios. Ese estado se conoce, mis amados hermanos, como depravación total. Una vez que el pecado entró en el mundo, el hombre vive en un estado de depravación total. Es decir, sin la capacidad de salvarse a sí mismo y sin la capacidad siquiera de buscar a Dios. Que no sea así con nosotros. Que nosotros busquemos con todo nuestro corazón a Dios. Si andas arriba, si eres un trabajador en tu trabajo, alábalo, en ese trabajo adóralo, en ese trabajo exalta a Dios, dile, adóralo, conéctate con Dios, aleluya. Siempre está conectado con Dios, siempre, aleluya, deseando la presencia del Espíritu Santo donde quiera que tú andes, donde quiera que tú estés. Así que no había alguien que buscara a Dios. Cuando el hombre fue muerto espiritualmente por su pecado, Dios profetizó el remedio. El remedio estaba velado, el remedio estaba escondido, pero Dios profetizó, mis amados hermanos, el remedio. Ahí mismo en Génesis capítulo 15, versículo 15 del Génesis 3, dice la escritura: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Los primeros 3 capítulos de Génesis contienen las 3 apelaciones de Dios, que a través de todas las escrituras figuran todas las relaciones de Dios con el hombre, el creador que le da vida a todo. El capítulo 1, el Dios del pacto que inicia las relaciones personales con el hombre. Capítulo 2, el redentor que hace provisión para la restauración del hombre. Pero ahí en el capítulo 3, versículo 15, ahí nos habla a nosotros de la redención prometida. El hombre que había pecado, el hombre que había caído, el hombre, mis amados hermanos, que había muerto, el hombre que estaba viviendo en una depravación total, apartado de Dios. Ahora la escritura dice, mi amado hermano, aleluya, que Dios habla y dice: pondré enemistad entre ti, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Aleluya. Ahí Dios estaba hablando, mis amados hermanos, que como la serpiente trató de formar una alianza con Eva contra Dios, pero Dios rompió esa alianza diciendo: voy a poner enemistad entre ti y la mujer. Y desde ese día, mis amados hermanos, hasta el día de hoy, Satanás ha tenido una lucha, gloria al Señor, contra la creación de Dios, contra los hombres de Dios. Aleluya. Hay una lucha entre la humanidad y los poderes malignos que provocan o que causan la caída del hombre. Ahora, para preguntar, o como pregunta, ¿cuál es el resultado de ese conflicto que hay entre la serpiente, entre los demonios, entre el reino de Satanás y la simiente de la mujer? Primero, Dios ahí está hablando de la victoria para la humanidad por medio del representante. Ahí Dios está mostrando la victoria por medio del representante del hombre, la simiente de la mujer. Esta simiente estaba en la mujer. Dios le dijo a Satanás: ahí en la mujer, en el vientre de la mujer, en su simiente, en su descendencia, ahí entre sus descendientes, ahí voy a poner el remedio para levantar a mis hijos de nuevo. Ahí entre la descendencia de la mujer, entre los hijos que la mujer va a parir, entre los hijos que la mujer va a dar a luz, en esa descendencia, en esa simiente, ahí va a venir escondido el que los va a libertar. Ahí va a venir el que los va a representar. Ahí va a venir un justo, un digno, aleluya, uno perfecto. Ahí entre la simiente. Y Satanás empezó a buscar: ¿cuál será? ¿Será Adán? ¿Será Caín? ¿Será Abel? Y empezó a mirar. Nació Moisés y Faraón lo manda a matar. Y nace Jesús y Herodes manda a matar a la descendencia de la mujer. Y Satanás estaba buscando aquella simiente que estaba velada ante los ojos de la humanidad y que estaba velada a los poderes malignos que operan en las tinieblas. Ahí estaba el remedio para la realidad del pecado.
Ahí estaba el remedio para ese conflicto. Ahí estaba el remedio para que usted se levantara de la muerte. Ahí estaba el remedio para que una vez más el soplo de Dios volviera a levantarnos, a despertarnos. Ahí estaban, mi amado hermano, las promesas. Aleluya, en esa simiente estaban las promesas que nuestro padre Adán había prometido. Ahí estaba la herencia escondida, la herencia que Adán rechazó por causa, mis amados hermanos, del placer momentáneo. Ahora en esa simiente estaban las promesas. ¿Cuántos alaban a Dios? Dice la escritura, aleluya, que de repente llegó el representante. Satanás buscó la manera de matarlo, la manera de quitarlo del mundo. Pero dice la escritura, mis amados hermanos, Juan hablando, aleluya, Job hablando, dice que el mundo estaba en tinieblas, estaba en densa oscuridad, el mundo estaba en oscuridad total. Pero Juan nos da la noticia, aleluya, en el capítulo 1 dice que la luz venía al mundo. La luz venía al mundo, la simiente prometida en Génesis ahora se estaba manifestando ante los ojos de la humanidad para levantar al que se había caído. Pero esto, mis amados hermanos, la victoria no sería sin sufrimiento. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Dios dijo: tú, la serpiente, le herirás en el calcañar. Y en el Calvario la serpiente hirió a Jesús en el calcañar, a la simiente de la mujer. Pero esa herida que Satanás hizo en la simiente de la mujer, esa herida que le hizo en el calcañar, ha proporcionado salud a la humanidad, aleluya, para la realidad del pecado en el cual el hombre se encontraba. Cristo se manifestó, la luz venía al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Pero la luz llegó y alumbró los ojos de aquellos humildes, de aquellos que tenían el deseo de conocer a Dios. Y Cristo vino al mundo a aplastar el poder del diablo que estaba enseñoreado de toda la humanidad. Dios, mis amados hermanos, ahí cuando el hombre pecó y se miró vestido con hojas de higueras, Dios le dijo al hombre: voy a cubrir tu desnudez. Y Dios fue y mató a una criatura inocente, a un animal inocente, con el objeto de vestir a los que se sentían desnudos ante su presencia por causa del pecado. De igual manera, el Padre ha dado a su Hijo, el inocente, el justo, para que muriera con el objeto de proporcionar una expiación para el alma del hombre. Dios envió a su Hijo. Gálatas 4, 3, 7. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, mi amado hermano, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Colosenses 2, 8, 14. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías, por medio de teorías, por medio de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Cristo en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos sus pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, y Cristo clavándola en la cruz. Cristo es el que nos ha dado libertad. Él vino para libertarnos, aleluya, de la realidad del pecado. Ahora
realidad presente en nosotros. La Escritura dice que Dios le dijo a Israel, en Abraham, le dijo a Israel en Abraham: maldeciré a los que te maldigan y bendeciré a los que te bendijeren. Cristo nos dice a nosotros: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Yo no sé cuántos están en Cristo en esta noche, pero los que están en Cristo no están atemorizados del brujo que es tu vecino. Los que están en Cristo no tienen miedo de la bruja que está viviendo ahí a tu lado. Los que están en Cristo no tienen miedo de aquellos que le dicen: hey, te pueden estar haciendo brujería. Los creyentes que están en Cristo no tienen temor, mi amado hermano, ni al terror nocturno. Los que están en Cristo, las personas que han nacido y que permanecen en Cristo, mi amado hermano, no tienen ni siquiera le tienen miedo a la muerte. Porque para empezar, nosotros ya morimos. Nosotros estamos muertos para este mundo, estamos crucificados juntamente con Cristo. ¿A qué muerte le tenemos miedo? O sea, por medio de la muerte que nosotros encontramos la vida. Gloria a Jesús. Estás en Cristo, mi amado hermano, gloria al Señor. No importa quién te maldiga, gloria al Señor. No importa tu pasado, aleluya. La Escritura dice que si tú estás en Cristo, aleluya, ninguna condenación hay para tu casa, ninguna condenación hay para tu matrimonio, ninguna condenación hay para tus hijos, ninguna condenación hay para todo lo que Dios le ha depositado en tus manos. En Cristo nosotros estamos completos y estamos perfectos. En Cristo nosotros no necesitamos nada. Todo lo tenemos en Él. Todo lo tenemos en Él. Yo te voy a invitar en esta hora que levantes tus manos en humildad delante del trono de Dios y que le digas: Señor, te damos gracias porque el pecado nos mató, el pecado nos asesinó, y por causa del pecado tu Hijo Jesucristo murió. No porque Él fuera un pecador, sino que vino a morir por causa del pecado del hombre. Él descendió por nosotros a la parte más oscura de la tierra para levantar al hermano menor que se había caído. Ahora nosotros le servimos con amor y le servimos con alegría por la obra que Él ha hecho en la cruz. Ya, Señor, el tiempo pasado quedó en el pasado. Nueva criatura soy en Cristo. Tu palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aleluya. Y tu palabra dice: ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo. Señor, y en esta hora tomamos posición, aleluya, como hijos. Bendito Dios por el Espíritu que has puesto en nosotros, Señor. Aleluya, el Espíritu por el cual podemos clamar: Abba, Padre. Aleluya, Señor, en esta hora tomamos el poder y la autoridad que nos ha sido delegada de parte del cielo para nosotros como hijos. Satanás no tiene ninguna parte ni suerte contra mi matrimonio, no tiene ninguna parte ni suerte con mi familia. Aleluya, somos nuevas criaturas en Cristo. Nosotros permanecemos en Cristo. Jesús es el que nos ayuda, Jesús es el que nos guarda. Aleluya, y ninguna condenación, ninguna amenaza, aleluya, podrá atemorizarnos porque nosotros estamos escondidos en Él. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor y tu misericordia. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya, te adoramos, Señor. Te adoramos. Dios sea exaltado. Ya nos vamos a ir. Sin antes queremos orar por la familia.